Gracias, David. Buenas tardes. Para mí es un placer estar acá presentando a Stephen. Quiero agradecer al programa de residencias porque tal vez esta es la primera ocasión en la que un filósofo, artista o un filósofo investigador está con nosotros. Realmente lo que quiero es animarlos también a considerar el programa de residencias como un escenario transversal donde se considera la investigación en términos de la interdisciplinar, no solamente en el concepto de artista en residencia, sino también filósofos en residencia, científicos en residencia e investigadores en residencia. Ese es como uno de los objetivos que estamos como apuntándole en el programa. La tarde de hoy, Stephen nos va a hablar acerca de sus impresiones en Colombia, en el paisaje colombiano, en especial pues en estas cortas e intensas salidas de campo. Ayer regresamos de San José de Guaviare y en realidad pues ha sido un espacio maravilloso de encuentro. Hemos estado trabajando mucho alrededor del problema del territorio, alrededor del problema del arte y de las fuerzas que surgen en el paisaje. La trayectoria de Stephen es muy larga y digamos esta no es la primera vez que él ha estado en Colombia. Él ha estado vinculado en muchos procesos de investigación con el grupo de filosofía de la Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, y en esta ocasión estamos acá muy complacidos de tenerlo. Entonces pues le vamos a dar la bienvenida a Stephen y muchas gracias por estar acá. Buenas noches a todos, gracias por venir, gracias Rosario por la introducción. No estoy seguro de si voy a dar una conferencia seria esta noche, como Rosario mencionó, acabo de volver con ella y con otros de un viaje de San José del Guaviare. Volvimos ayer, así que he estado preparando lo que voy a discutir ahora, desde ese viaje ahora. Lo que quiero presentar es más bien una presentación de diapositivas que una conferencia, pero va a tener como tres partes. Voy a voy a repasar una elaboración teórica del marco del proyecto corta, el proyecto de investigación que vine a hacer en la residencia, que se llamaba Las fuerzas del paisaje en el arte contemporáneo colombiano. Y quiero hablar un poco sobre la estructura de ese proyecto primero, y luego quiero discutir un poco tres artistas contemporáneos colombianos que de muchas maneras han inspirado este proyecto y con los que he trabajado o acerca de los que he trabajado antes. Y para finalizar, voy a mostrarles unas diapositivas y unas fotos que he tomado durante mi estadía acá y de cierta manera tratar de mostrar un poco qué ha sido mi experiencia. En particular, mi experiencia en estas salidas de campo que Rosario López, Felipe Pacheco y Santiago López y yo mismo hicimos a San José del Guaviare en los últimos días. Ahora, mi proyecto se enfoca en la expresión artística de las fuerzas, que en su sentido más amplio se entiende como un paisaje. Un paisaje, entonces, puede ser geológico, estético o político. Muchas veces tiene estas tres dimensiones al mismo tiempo. De manera más específica me interesa cómo a veces las fuerzas geográficas y políticas tan poderosas que forman el paisaje de Colombia pueden expresarse de manera estética y tal vez incluso ser afectadas por las prácticas artísticas. Claramente debemos comenzar desde un entendimiento teórico de la fuerza
y este entendimiento tiene una larga historia. Tradicionalmente existen dos respuestas amplias a esta pregunta. La pregunta de la expresión de la fuerza. Uno puede formular leyes a priori que pueden describir movimientos observables o las leyes que explican las fuerzas, o uno puede deducir las propiedades de la fuerza a través de un proceso de experimentación. Estos dos acercamientos no son mutuamente exclusivos y los dos han sido utilizados en un contexto estético. Las condiciones ideales teóricas se relacionan con las cosas empíricas también. Para ponerlo de manera simple, lo metafísico o lo filosófico y lo físico o lo científico de las fuerzas. El acercamiento filosófico en mi proyecto es la influencia más grande en mi trabajo, que se influencia por un filósofo francés, en particular un libro sobre el pintor inglés Francis Bacon. Este filósofo propone una genealogía interesante de la pintura como la expresión de la fuerza, una genealogía que él opone a la historia, al desarrollo de la historia del arte y la de representación. Ahora, en el texto de Deleuze, el pintor favorito en relación con los paisajes es Cézanne, y el pintor toma las fuerzas que se expresan en el paisaje y entonces las expresa, esas mismas fuerzas, únicamente que esta vez sobre la pintura y sobre el lienzo. Llama a esta analogía, este expresionismo analógico. En otras palabras, hay fuerzas que construyen un paisaje, fuerzas geológicas, y algunos pintores que utilizan unas técnicas muy específicas pueden expresar estas fuerzas, las mismas fuerzas, en otro material. Entonces, no se trata de representar el paisaje, es un tema de expresar el paisaje de una manera analógica en un material diferente. Entonces, de nuevo, no se trata de una representación digital, porque dice que las representaciones digitales involucran una traducción a otro lenguaje, en este caso a la tecnología, pero en el caso de la tecnología analógica es un tema de contacto. Entonces hay un contacto que existe a través del proceso de la expresión estética entre las fuerzas que forman a un paisaje y las fuerzas que forman una pintura. Esa es la idea de Deleuze. Entonces esto es claramente un tipo de empiricismo, pero es particularmente sensible a la manera en cómo la fuerza puede desfigurar las normas y las representaciones de una sola manera, abriéndose a una lectura un poco más política también. Entonces, para Deleuze, el tipo de fuerzas que se expresan en el expresionismo analógico o la pintura que le interesa, las fuerzas que rompen con las tradiciones artísticas y las expresiones. Este tipo de expresiones siempre tienen, en un sentido muy general, un tipo de dimensión política, que es que siempre existe una fuerza que él llama que desfigura. Esto quiere decir que rompe con las formas preexistentes y listas, rompe con los clichés, rompe con las normas. Eso es la idea de Deleuze. Entonces, esta genealogía de la práctica artística que ofrece Deleuze es no solamente, de cierta manera, un entendimiento empírico y material de la expresión y no de la representación, sino que también es una idea acerca del rompimiento. Él lo llama un evento, y es el momento en el que una forma preexistente se desarma
Y de las ruinas nace algo nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir esto en realidad en términos artísticos? Voy a comenzar con con el trabajo de Rosario López, que es el trabajo que conozco desde hace más tiempo en Colombia y que también probablemente es el más directo en los términos de lo que acabo de mencionar de la idea de Deleuze, de la expresión de la expresión de la fuerza. La práctica de Rosario comienza con un paisaje específico. En este caso, esta foto es del glaciar de Perito Moreno en Argentina. Y esta foto fue parte de una muestra en 2008 que se llamaba White Fence. Fue una exhibición sobre la que yo escribí en ese momento. Y esta es la vista de la instalación de la exhibición. Uno puede ver las fotografías en un lado del espacio y en el otro lado se puede observar una pared llena de escaparates que contienen bolsas de plástico llenas de polvo blanco en forma de pedazos de hielo. Voy a mostrar otro ejemplo antes de que discutamos la metodología del trabajo en general. Esta es una foto de un sitio que se llama Cabo Roll en Tasmania, en Australia. Una formación rocosa de basalto. Y junto con la fotografía vienen otros trabajos que Rosario desarrolló fuera de la experiencia primero. Lo que hace el trabajo de Rosario es que comienza con este tipo de experiencia del paisaje porque muchas veces es un viaje muy difícil viajar a experimentar estos lugares. Y entonces, después está la foto que se toma con una cámara grande, de gran formato, y es una producción artística. Y también hay una serie de objetos que se producen en relación con el paisaje original, pero de una manera también que abstrae ese paisaje. Entonces es un tipo de abstracción de la fuerza que es específica a ese paisaje con el que el trabajo, la obra inicia. Y es una abstracción que repite el paisaje, pero también lo cambia en términos de usar diferentes materiales. Entonces este proceso de expresionismo analógico permite una examinación simultánea y una experimentación simultánea de una fuerza muy específica. Entonces veo la manera como los trabajos de Rosario son procesos experimentales que toman una fuerza y tratan de ver qué es lo que esa fuerza puede hacer en relación con otros materiales y en relación con otros contextos. Claramente el contexto artístico primero que todo. Pero nunca pierde este tipo de contacto con esta génesis tan específica, este sitio tan específico de producción. En este sentido, el trabajo la abstracción de la obra concentra la fuerza en vez de dispersarla y generalizarla y crea unas nuevas conexiones. Entonces es como una apertura de la fuerza de un lado al otro, es como una extracción de su lado, de su sitio original, y luego se abre a otras posibilidades. Yo creo que esto es muy importante cuando lleguemos a evaluar qué es lo que ella está haciendo en San José. El siguiente artista que quiero discutir es Echeverry. Yo estuve en la inauguración de su trabajo más reciente
Duelos, que se inauguró en el espacio Fragmentos, que ha sido diseñado por Doris Salcedo. Estas son imágenes del interior del espacio, para los que no la hayan visto. Es un sitio abierto que rodea las ruinas de una casa. El espacio en sí mismo es una expresión interesante de las fuerzas políticas porque el piso se hizo de armas derretidas. Y entonces esto presenta un tipo de monumento ambiguo que expresa un momento terrible de la historia de Colombia. La historia, el trabajo de Clemencia. Estas son fotos que tomé con el teléfono, entonces no son muy claras, pero estos son todos tipos de videos. Cada una de las secciones es un video y todos estaban corriendo de manera simultánea. Hay uno en el piso incluso y es un sonido muy reverberante que de verdad le penetra a uno en los oídos. El trabajo de Clemencia está de luto y conmemora los eventos trágicos de la Comuna 13 de Medellín. Y las sensaciones tan viscerales que genera esta obra no tratan de representar el evento, sino que nos da una escena espantosa de los cuerpos y del sufrimiento y del luto y libera que esto libero. Yo creo que Clemencia quiere que esto sea una metáfora para este tipo de historia de Colombia y su historia de violencia. Pero no solamente me interesa el trabajo en su sentido metafórico, porque me interesa un poco más la manera como el trabajo puede dar una sensación real de las fuerzas que se involucran en este evento a través de este tipo de experiencias visuales y auditivas. El trabajo es un paisaje muy literal. Hay imágenes en los videos de camiones que vienen y van y paisajes naturales, pero esto además da una sensación de fuerzas políticas que tratan de visibilizarse de una manera muy especial, que no es representarlas, sino hacer que las sintamos nosotros adentro. Entonces, sí, hay sufrimiento, pero también hay un luto por nuestra propia complicidad y nuestra propia pasividad en estos eventos tan trágicos. Entonces creo que el trabajo de Clemencia es muy interesante porque al mismo tiempo es directamente político, pero también muy abstracto, porque no trata de describir estos eventos. Lo que trata de hacer es darnos una experiencia de algunas de las fuerzas que están involucradas en estos eventos y las emociones también. Y esto es una relación muy interesante que el arte puede explorar en términos de política. No creo que uno tenga que tener actividades políticas, no tiene que ser discursivo, no tiene que proporcionar un lenguaje. Uno puede también acercarse a estos temas a través de la producción de sensaciones. Uno tiene una sensación de estar enterrado en estos escombros y uno está rodeado de estas imágenes y uno se para en la mitad y es una sensación muy poderosa. Ahora, el último artista que quiero discutir es Eulalia de Valdenebro. Su trabajo es muy diferente a las otras dos artistas. Esta mujer hace performance de video en el páramo y otros trabajos también, pero para el propósito de lo que quiero discutir esta noche, sus video performances es lo que más me interesa. Tenía un video para mostrarles, pero parece que no está. El video que no está es el video que
del que viene este fotograma. Y se grabó en el páramo y Eulalia está recostándose en estas plantas en una manera casi extática. El punto de este trabajo no es abstraer y extender las fuerzas del paisaje o expresar las dimensiones políticas y psicológicas, sino conectarse con las fuerzas naturales directamente a través del cuerpo, en particular en su relación con las plantas. Las plantas que Eulalia ve que son análogas al cuerpo humano y expresan las fuerzas específicas del paisaje. Ella trata de experimentar esta fuerza en su propio cuerpo como una conexión directa. Entonces su cuerpo toca y expresa este tipo de fuerzas vegetales que en sí expresan el tipo de paisaje específico del páramo. Esta experiencia casi extática parece llevarnos al momento en el que el humano se sobrelleva por una fuerza natural muy específica, y me interesa esto particularmente porque la pregunta de la naturaleza, el tema de la naturaleza siempre es muy interesante para el tema del paisaje en el arte, porque siempre el paisaje en el arte es un intento de mostrarnos la naturaleza y lo logra, como voy a discutirlo más adelante, en maneras muy prejuiciosas. Digamos, el discurso del paisaje siempre es un tema político, además, y el trabajo de Blal es muy interesante porque trata de evitar estos marcos y meterse directamente hacia el contenido con las fuerzas naturales que animan a ese paisaje. Este fue el video que no funcionó. Entonces fui con Rosario y con Eulalia al páramo. Hicimos un viaje. Y este fue el inicio del viaje. Llovió mucho y estuvo muy frío, pero fue muy espectacular. Fue muy espectacular. Me hizo pensar acerca de un trabajo, una obra que viene en el Museo Nacional de Gonzalo Ariza. Entiendo que esto es una conexión muy extraña, pero eso es lo que pasa cuando uno se mueve, ¿no? Pero sí me acordó de mi experiencia, aunque yo también aprendí que este tipo de pintura es evidencia de la influencia asiática en la tradición paisajística colombiana, que es muy interesante, de maneras inusuales y de esta tradición colombiana. Vamos a discutir las similitudes entre la tradición paisajística colombiana y otros paisajes coloniales, pero en mi experiencia, esta influencia de Asia en la tradición paisajística colombiana es única. Ahí estamos. Luego Rosario me llevó a Villa de Leyva, que fue mi siguiente experiencia con el paisaje. Y fue una experiencia mucho más seca que mi experiencia en el páramo, seguramente. Y también despertó este tema fundamental en mi investigación.
Porque Villa de Leyva, como estoy seguro que ustedes saben, es un, es un pueblo turístico. Entonces, de cierta manera, Villa de Leyva, de cierta manera, me recibe y me lleva hacia su interior. Y hay muchas cosas en Villa de Leyva que son para mí como turista. Entonces, en realidad me hizo pensar en este tema de qué es lo que estoy viendo cuando miro al paisaje de Colombia. Yo nací y crecí en Nueva Zelanda, viví 20 años en Viena, en Austria, ahora vengo a Colombia con un bagaje cultural diferente, no hablo español. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y de cierta manera es, ok, una de las primeras cosas que veo es, y no me da pena decirlo, y yo creo que es cierto para todos los que viajan, la primera cosa que veo es un cliché. De cierta manera, Villa de Leyva es una puesta en escena de ciertos tipos de clichés. La arquitectura colonial, y estaban volando cometas en la plaza y ese tipo de cosas. Entonces, de cierta manera, es lo que yo veo, es lo que yo ya traigo conmigo, que es este grupo de clichés y este grupo de imágenes que ya son preexistentes y que existen casi que en todas partes. Entonces se vuelve más difícil para mí ver qué es tal vez, qué es lo que está debajo de esta imagen preparada para los turistas, que es fundamentalmente un commodity, es algo que se vende y que yo compro como turista. Entonces, claro, Villa de Leyva es muy hermoso. Esto es muy extraño ahora, no sé qué está pasando. Simplemente vamos a ignorar esa sin decir nada. Ahí están las cometas. Entonces, cuando yo estaba preparando el PowerPoint hoy, también tuve esta experiencia y voy a hablar más específicamente acerca de esto. Y es que incluso mis fotos reflejan esta manera como yo estaba mirando el paisaje, esta manera como yo estaba viendo en esta manera preparada. Entonces, el asunto es que mi proyecto se trata de esta expresión analógica de las fuerzas en el paisaje y cómo es que las fuerzas se expresan en una obra de arte, cómo es que esto se refleja en mi caso personal, investigando en este tema en Colombia, cómo es que las fuerzas que forman el paisaje colombiano se convierten en experiencias reales o siempre va a ser un tema mediado o una experiencia ignorante de esas fuerzas. Entonces, a medida que mi tiempo en Colombia continuó y yo seguí experimentando cosas, este se convirtió en uno de los temas principales de los que me preguntaba. Esta es Ana María Lozano. La puse acá porque me ayudó un montón a pensar acerca de estos problemas, porque hicimos una visita guiada al Museo de Arte para ver obras colombianas. María tiene un gran conocimiento de estas pinturas y de esta historia. Y entonces mi experiencia hablando con ella fue muy buena. Ahora, lo que fue más interesante para mí acerca de esta visita a la galería fue mirar a estos paisajes coloniales colombianos y recordar paisajes de la historia colonial de Nueva Zelanda que yo conocí cuando estaba creciendo. Me hizo entender cómo, qué similitudes, qué similitudes existen estos marcos de referencia entre estos dos. Entonces, esta pintura en particular
Esta pintura en particular es un artista de un anónimo y la obra se llama El páramo de las papas y es de alrededor de 1840. Es una obra colombiana, claramente. Y esta obra es de un artista que se llama Charles Heath y se llama el Monte Egmont en Southwood. Y también viene de exactamente la misma época, alrededor de 1840. Y me impresionó el hecho de que claramente la montaña es similar, pero el marco de referencia, el enmarque de la imagen, las escenas que ven al paisaje son tan similares y claramente es bien conocido el hecho de que el subgénero dominante de la tradición paisajística, lo pictórico, lo sublime, lo hermoso, son maneras diferentes de hacer paisajes durante el periodo colonial. Estas opciones estaban muy dispersas a lo largo del mundo colonial y claramente esto es evidencia de esto. Pero más allá de eso, y de hecho hay un argumento de un historiador del arte que se llama Mecho, que dice que el tiempo en el que el paisaje era el género dominante en la pintura coincide casi directamente con el periodo colonial en la historia del mundo. Y dice, es una cosa interesante y sí, hay que pensar sobre esto porque debe existir alguna relación entre la producción de este tipo de paisajes y el colonialismo en sí. Entonces, estas escenas, y Ana María explicó esto de manera muy linda en el caso colombiano, es que estas imágenes son un tipo de imagen violenta porque básicamente expresan un tipo de... Es una manera fuerte de ponerlo, pero es un odio hacia el país que se muestra en un intento de tratar de hacer que ese país se vea como el país que coloniza tanto como sea posible. Entonces yo creo que si uno quiere hablar en este tipo de estrategias pictóricas generales, uno puede decir que aunque en Nueva Zelanda es tan lejana de Colombia, la misma estrategia se usa en las dos partes. No lo incluí acá porque... Un segundo. En Colombia y en Nueva Zelanda uno tiene el mismo discurso colonial acerca de los indígenas, que es la historia del salvaje noble. Y la historia del salvaje noble tiene toda una historia pictórica, y esto es una imagen muy popular para los pintores de la época. Y de nuevo, existe una relación muy directa entre las pinturas de los maoríes en Nueva Zelanda y las pinturas producidas por los indígenas acá. Pero lo que Mitchell dice es que el paisajismo es como el sueño del colonialismo, eso es lo que él dice. Esto quiere decir que este sueño de la colonia es un tipo de utopía, de fantasía utópica del mundo que ya conocemos. Entonces descubrimos este nuevo continente. Por ejemplo, esto se ve como si fuera un paisaje inglés o algo así, pero al mismo tiempo también hay momentos de fractura y de ambivalencia sin resolverse y de resistencias que también pueden emerger a través de la pintura, acerca de estas pinturas, y aparecer en los márgenes. Ana María describió estos momentos de manera muy clara. Creo que ella utiliza este término del
inconsciente óptico. Entonces estos momentos en los que este tipo de aspectos menos controlados pueden permear, ¿no? Estos momentos más empíricos, estos momentos en que el paisaje real, si podemos usar ese término, atraviesan y explotan y salen del marco. Entonces, esta era una de las pinturas que observamos. En particular, es una pintura de Ricardo Barrera Álvarez de 1910. Y Ana María me dijo cómo en ciertos momentos unas piedras de río, tal vez, o el lecho del río son elementos que uno puede ver hoy en día siendo típicamente colombianos, cómo estos elementos atraviesan este marco colonial. Y esto es bien interesante porque en Nueva Zelanda hubo una historia muy similar, y es que aunque todas estas pinturas coloniales aplicaban esquemas del país colonizador en el paisaje neozelandés, existía esta luz especial que aparecía en estas pinturas, que era esta cosa de la identidad neozelandesa, ¿no? Que se iba a emerger a través del modernismo. De nuevo, esto es interesante en términos de mi proyecto porque indica un tipo de genealogía dentro de la tradición paisajística colonial del empiricismo, que es definitivamente un aspecto importante del paisaje y de las fuerzas que estoy tratando de desarrollar. Y es un tipo de relación directamente empírica. Ana María conecta estos momentos empíricos a las expediciones científicas de Humboldt, por ejemplo, en el sentido de que ellas también introdujeron este tipo de empiricismo y de interés empírico. Y de nuevo, esta es otra cosa que es común a muchas experiencias coloniales. En Australia, por ejemplo, existía Bernard Smith, que ha escrito mucho sobre la manera como los artistas de las expediciones tempranas introducían esta tradición empírica a los desarrollos artísticos y culturales de la colonia australiana. Ahora voy a volcarme al viaje de San José del Guaviare. Pero no sin antes, siguiendo con esto, este tipo de manera es lo que me interesa, tratar de conectar esta genealogía de paisajismo colombiano, tanto con los artistas contemporáneos como con las experiencias que tuve en San José y en mi propia relación con el paisaje en sí. Entonces, tenemos algunas de estas fotos. Y he visto, envié algunas de estas fotos a Ana María. Creo que le envié esta. Y su reacción fue muy interesante. Dijo: usted está haciendo Zamoras. Y esto es todo lo que estas son estas pinturas de este artista paisajista colombiano, Jesús María Zamora. Y fue impresionante para mí, porque sin saber y sin conocer su trabajo, yo estaba tomando fotos en el mismo estilo de Zamora. Yo creo que esto es un ejemplo inmediato de lo que estoy discutiendo, y es que incluso cuando estoy allá en el campo,
y tengo mi experiencia directa de este paisaje. Lo que mis ojos ven y lo que atrae a mis ojos es la misma cosa que los pintores coloniales veían y estaban atraídos hacia esas cosas. Le envié algunas de estas fotos a amigos en Viena y dijeron, eso se ve tan tropical. Es terrible en realidad. Pero este es este problema y es este tema del cliché y cómo es que uno lo evita, cómo es que la fuerza puede salir del paisaje y disrumpir este tipo de marco que es preexistente y predetermina qué es lo que yo u otras personas están observando. Ahora voy a... Ahora mi charla se disuelve en esta presentación de PowerPoint porque quiero hablar de esta experiencia que tuve acompañando a Rosario y Santiago y Felipe, que estaban trabajando como parte del proyecto de investigación en San José, que es un proyecto interdisciplinario entre las artes visuales y el Departamento de Geología, y que se enfoca, de un lado, en la Ciudad de las Piedras, que es un sitio geológico, y del otro lado, en una serie de sitios en un área de pinturas rupestres. Y uno de los focos principales de esto es lo que vimos el primer día, que es la Ciudad de las Piedras, que es un área que se ha formado a través de la erosión y por el viento que ha revelado estas piedras y forman estas estructuras elaboradas y estas calles, digamos, entre los edificios. Entonces el equipo está utilizando un dron para tomar fotografías del sitio desde arriba para producir un tipo de mapa tridimensional del área que pueda proporcionar información acerca de las formaciones y más información acerca de su formación, de cómo fue que se formaron. Y tenía un video muy lindo que Rosario me envió, pero creo que no pudo bajar el video, no bajó. Entonces en el video pueden ver que existe este tipo de relación necesaria entre el sitio de las pinturas rupestres y el paisaje general que lo rodea. Y yo creo que esto es un aspecto interesante del proyecto con el que están trabajando, porque se trata de tratar de analizar cómo es que estas cosas se relacionan, pero esto no es exactamente mi proyecto. La Ciudad de las Piedras es especialmente visible porque la selva se ha incendiado. Entonces, normalmente, digamos antes, esta área estaría cubierta por la maleza y las piedras no serían tan visibles. Entonces estábamos llegando inmediatamente a esta situación de tratar de entender, ok, bueno, ¿cuál es la fuerza que ha removido la selva? Esa es una fuerza que inmediatamente ha cambiado el paisaje y que de hecho revela un aspecto del paisaje que la gente quiere visitar y ver. Pero de hecho existe un juego entre esta fuerza que se lleva
a la selva y de la aparición del paisaje en sí. Entonces, ¿por qué es que la selva se ha quemado? Claramente se ha quemado para crear pastos para el ganado, que en general es de grandes ganaderos, o para la producción de cacao. Y entonces, quemar la fuerza, la fuerza que está quemando la selva es la fuerza del dinero. Y acá esto ha sucedido sin interferencia del gobierno. Entonces existen estos intereses que compiten entre sí en favor y en contra de estos desarrollos. Existen diferentes intereses que compiten en esta área y eliminar la selva es como el punto central alrededor del que se centran estos intereses. Y esto va a ser más obvio a manera que nuestro viaje continúe y vamos a aprender más cosas acerca de estas cosas. Pero en términos de la ciudad de las piedras, lo que es más interesante acá es la manera como existe este tipo de contraste y esta temporalidad en la que tenemos estas piedras que han demorado siglos y siglos y siglos para formarse, y de pronto esta forma se revela y es revelada por esta fuerza política que le quita la maleza de encima en un tiempo de 50 años, y cómo el paisaje cambia y las rocas en sí ganan una apariencia completamente diferente. Esto fue algo muy importante para mí, porque yo vengo de un país de Nueva Zelanda en el que el paisaje también era selva, y la selva se peló completamente. Bueno, no es una selva, es un bosque en realidad, y se acabó casi que completamente, y hoy en día es casi que todo tierra arable y para ganadería. Y esto pasó en un espacio de 100 o 150 años, pero en el Guaviare esto está sucediendo en 50 años. Entonces es impresionantemente rápido. Existe como este movimiento acelerado de la historia. No cambia durante siglos y siglos y siglos, y de pronto llega el fuego y todo cambia. Más tarde ese día tuvimos un almuerzo en una finca encantadora, y el guía, que se llamaba Álvaro Jugariachi, nos dijo que era de alguien que posiblemente era de los paramilitares que afectan esta área. Y este grupo desplaza a los campesinos para que los latifundistas puedan instalar sus fincas de cacao y sus ganaderías. Otro geólogo de la Universidad Nacional que ha estado en el área recibió este panfleto de grupos paramilitares amenazándolo, diciéndolo que se fuera. Entonces, estas fuerzas comienzan a acercarse y acercarse cada vez más. Del otro lado, los grupos de las guerrillas, las FARC en específico, defienden a los campesinos para mantener el control de las rutas para la droga en el área. Entonces, a medida que yo aprendía y obtenía esta información, y ya tenía una impresión del paisaje que estaba tejido con estos intereses que compiten entre sí, intereses que utilizan la fuerza violenta para obtener lo que quieren. Entonces, este tipo de paisaje natural extraordinario y este paisaje político extraordinario, si podemos llamarlo así, que se encuentran en este punto, en el punto en que la selva ya no existe, y entonces el paisaje cambia su faz para siempre. En el segundo día fuimos a visitar al Beiro Callajao, que había sido un campesino de cacao y ahora tiene un negocio de ecoturismo pequeño. Su comunidad también está siendo estudiada por el Departamento de Antropología de la Javeriana,
con quienes me reuní antes de este viaje están haciendo un estudio muy interesante de las creencias de estos campesinos que en realidad no son indígenas, sino que ellos han vivido ahí durante 40 o 50 años y han desarrollado sus propias relaciones específicas con el paisaje. Albeiro nos llevó río arriba. Cuando le mandé esta foto a mis amigos me dijeron, wow, qué aventura tan impresionante. Y en realidad esto es la foto típica, ¿no? En la canoa, en el Amazonas, es impresionante. Fue increíble, claramente. Entonces fuimos río arriba a esta laguna negra, en la que navegamos alrededor. Había mucha luz, era muy, muy caliente. Y dimos una vuelta y nos detuvimos en un cierto punto, en un sitio en el que había una ruina de un colegio. Y el edificio del colegio se había construido hacía unos años, porque ese tipo de paisaje es muy dramático en el río, porque a medida que uno baja por el río hacia la laguna de un lado, se ve solamente las tierras arables con algunas chozas de algunos campesinos y del otro lado es la selva. Entonces el río marca esta división entre lo que se está transformando y lo que no se está transformando. Y en este colegio en particular se construyó para una comunidad de campesinos que vivían al otro lado de la laguna. Y un terrateniente del área donó esta tierra para que construyeran el colegio para los niños. Pero estas familias fueron expulsadas de sus tierras antes de que pudieran en realidad usar el colegio, incluso antes de que terminaran de construirlo. Entonces, otro terrateniente se había apropiado de esta tierra del otro lado de la laguna y el colegio nunca se utilizó por eso. Entonces, de nuevo, eso es como un monumento a esta fluidez extraordinaria en el paisaje político, la manera como se mueve todo el tiempo y de manera constante se empuja de un lado al otro, y las personas se mueven y la tierra se transforma gracias a estas fuerzas que se intersectan. Pero también fue muy chévere. ¿Cómo se llama esta niña? Tina, creo. Tatiana. Una niña muy linda que disfrutaba mucho que le tomáramos fotos. El siguiente día visitamos a dos comunidades indígenas. Las dos comunidades eran las comunidades tacanos. Visitamos estas dos comunidades del grupo tacano y me impresionaba porque esta gente son indígenas, sí, pero no son de esa área, no son del área de San José, ni siquiera son del Guaviare, según lo entiendo. Ellos vienen desde el sur, en el Amazonas, y se trasladaron a esta área hace 40 años debido a los mismos problemas de quema de selva y presión de la guerrilla, de los paramilitares y de todos los intereses, y entonces ellos estuvieron forzados a venir a esta área y y establecieron alrededor de 4 comunidades, de las que visitamos 2. Y hicieron esas comunidades fuera de la ciudad de San José porque
querían separarse de la ciudad, pero cuando visitamos a esta primera comunidad, en donde uno podría decir que estaban construyendo casas en todas partes, uno inmediatamente siente esta presión que viene desde la ciudad y desde las personas que se están trasladando y que esta fuerza que está empujando a esta comunidad indígena y uno lo puede sentir. Entonces cuando estábamos allá, Rosario mostró a un grupo de niños una carpeta de imágenes, que son imágenes que se han tomado de las pinturas rupestres. Y se lo mostró a los niños y a otros mayores de la comunidad. Y tratamos de preguntarles las impresiones que tenían sobre qué querían decir o qué. Y este es otro aspecto muy importante acerca de estos sitios, y es que nadie sabe nada acerca de ellos, incluyendo a los indígenas, porque los tucanos, por ejemplo, simplemente dicen, bueno, en realidad no sabemos nada acerca de estos sitios porque nosotros no los hicimos y no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, es una cosa extraña para mí porque yo vengo de Nueva Zelanda, en donde la situación con los indígenas es muy diferente. Entonces, esta falta de información, este vacío, digamos, que apenas se tiene estas imágenes y estos símbolos que están flotando en el aire, es una cosa tan evocadora y una metáfora para este tipo de tradición cultural que se ha perdido o que está rota. Pero fue una experiencia muy grata en esta comunidad y ciertamente fue difícil sentirse pesimista rodeado de todos estos niños porque eran absolutamente preciosos y estaban muy comprometidos. Había muchas razones para tener esperanza, pero a medida que el capitán de la comunidad nos explicó, han tenido un problema enorme y es que los niños no quieren aprender la lengua indígena. Y entonces tratan de continuar con sus tradiciones culturales a través de la danza y de las artesanías, pero no pueden hacer los mismos objetivos del lenguaje y si el lenguaje no continúa, entonces si no llamamos esas expresiones culturales no podrá sobrevivir la cultura. Bueno, luego de eso fuimos a otra comunidad, la comunidad del refugio, en donde existían los mismos problemas. Lo siento, Santiago, debía haber preguntado, pero bueno, fuimos a nadar en el río. Y escuchamos muchas historias similares. Ahora, incluí esto porque había muchos niños que vinieron después de que habíamos estado nadando por un rato, 10 o 12 niños estaban saltando y riendo, y les dio esta impresión idílica de la comunidad. Y mostró como esta niñez que todo el mundo quisiera haber tenido, excepto que, de hecho, sabemos que esperamos que no tenerla porque en realidad no es tan feliz. Pero parecía todo muy hermoso en este momento. Y ellos nos explicaron. Esto es extraño porque la mujer vestida como de rojo, lo que nos explicaron fue que ellos ni siquiera están produciendo artesanías ya, porque la cantidad de plata que la gente va a pagar por esas artesanías es tan poco
Y la gente viene todas estas y compra todo esto por pesos y sale a revenderlo en Estados Unidos o en Europa por 10 o 20 veces lo que pagaron. Y cuando las comunidades se enteran de esto, dicen como, ¿qué estamos haciendo? No vamos a hacer esto, no vamos a producir artesanías para que esta persona llegue y se enriquezca. Entonces no lo van a continuar. De hecho es incómodo de escuchar porque nosotros claramente compramos artesanías y aquí estamos con sus tesoros, pero lo que es interesante es que la mujer de rojo está sosteniendo dos tipos de cosas que compramos cuando llegamos y también plata que le habíamos dado a ella. Entonces ella tiene su propio trofeo, tanto como nosotros tenemos el nuestro, que es simpático de cierta manera. Entonces era interesante porque Albeiro, nuestro guía, dijo que recordaba haber visto grupos de indígenas desnudos que caminaban por esta área hace 40 años. Entonces solamente en ese corto tiempo, 40 años, han pasado de vivir una vida tradicional a tener menos y menos posibilidades. Ahora, claramente ganan plata trabajando en las fincas y en la plantación de coca. Así que no hay oro al final del arco iris. Entonces, lo último fue como el clímax del viaje. Fue una visita al sitio más grande de pinturas rupestres. La visita fue una sorpresa. Fue, incluyó... un segundo, por favor. Escuchamos que la carretera se había vuelto a abrir y que podemos hacer esta visita. Entonces la reserva que contiene el sitio es de un campesino local que se llama José Noé y él cobra una pequeña suma para visitar el sitio y para una guía. Pero ya que las FARC estaban pidiendo plata que le estaban pidiendo plata a él, él estaba pensando en cerrar el sitio para siempre y nos dijo que que había organizado una reunión al día siguiente para discutir esta situación particular. Entonces es el sitio en donde están las pinturas rupestres. Si uno llega hasta este punto, es impresionante. Es una formación impresionante. Debo decir que mi experiencia de este día fue muy vívida porque tuve vómito y diarrea. Entonces tengo como una memoria de alucinación. Pero fue increíble en realidad. Fue algo fuera de este mundo, fue muy fuerte. Pero entonces el sitio rodea a las rocas y en diferentes sitios. Este es el punto, la pared, digamos, más grande. Y la especulación dice que el sitio ha acumulado las imágenes durante un largo tiempo y que en la parte de abajo, que es el sitio más fácil para pintar, las imágenes se solapan tanto que pareciera casi que es pintura sólida. Ahora, el guía nos explicaba que a la derecha uno puede ver como una figura animal rodeada por unas formas en U. Y aparentemente esto, un indígena nos dijo que esto representa una entrada a una cueva. Y luego de esto dijeron que efectivamente habían descubierto cuevas en las rocas. Y también nos dijeron que estas líneas en zigzag eran una representación del camino que lleva a la entrada de la cueva. Y entonces si ese es el caso,
Entonces me gustaría pensar que esto es tal vez uno de los primeros paisajes colombianos. Se han encontrado fragmentos de cerámica cerca del sitio de hace más o menos 14.000 años. Entonces probablemente son muy, muy viejas estas pinturas. Esta fue una de mis favoritas. Los pájaros danzantes. Ahora, de nuevo, esto nos trae otra vez a la idea del marco de referencia a través del que miramos, porque nuestro guía nos explicaba que estas figuras animales extrañas, con estos pies extraños, con estas patas extrañas, él decía que un antropólogo alemán que había visitado el sitio hacía un tiempo había dado la interpretación de que estos animales eran perros que tenían las patas cubiertas con armadura. Y la razón para eso es que los colonizadores alemanes habían llegado con perros y habían usado a los perros contra los indígenas y habían cubierto las patas con este tipo de armadura para que no sufrieran en las trampas de los indígenas. Ahora, lo que yo creo que es interesante acerca de esto, no sé si es cierto o no, tal vez sea imposible decirlo, pero es interesante que el antropólogo alemán vio algo conectado al proceso de colonización alemán. De nuevo, es como este mismo tema que vuelve a aparecer una y otra vez en mi tiempo acá, y es cómo ve uno algo que no es lo que uno ya mismo ha traído consigo. Es una cosa increíble que tampoco se sabe acerca de estas pinturas. No se sabe quién las hizo, no se sabe qué tan antiguas son, no se sabe cuál era su propósito, no se sabe si eran imágenes rituales, si eran parte de unas prácticas más amplias, si eran simplemente representaciones empíricas de lo que sucedía, si era una mezcla de todo esto. No hay mucha información en realidad. Ahora, están en esta piedra, en medio de los pastos. Esta es la vista desde arriba. Entonces las piedras salen de estos pastos y son un monumento a las fuerzas que han modificado el paisaje durante estos 50 años y cómo los indígenas han simplemente desaparecido. Pero una imagen de todas estas me impresionó mucho. Esta imagen que tal vez muestra cómo se hicieron las pinturas, porque algunas de las pinturas están muy arriba en la pared de piedra y no pueden ser alcanzadas solamente desde la tierra, ¿no? Y esto es tal vez una imagen de la manera como hicieron las pinturas que están más arriba. Y entonces, esto es un momento de autorreflexión y un momento de observación empírica. El hecho de que tal vez podemos decir que es un hilo muy delgado que conecta el inconsciente óptico, este tipo de disrupción del silencio tal vez, esta conexión leve que podemos tomar. Pero claro, no podemos saber en realidad si es algo real o simplemente es nuestra propia hipótesis y nada más. Aquí estamos. Lo siento, Rosario. Es tan buena. Bueno, ese es el fin de la presentación acerca de mi viaje a San José. Cuando yo era chiquito, mi padre me decía,
me hacía presentaciones de sus viajes así y mi hermana y yo éramos como, esto es un horror, la peor cosa del mundo. Bueno, no, gracias por esperar y por ponerme atención. Bueno, la pregunta obviamente es qué hacer con todo esto. ¿Qué es lo que debemos hacer con todas estas cosas y con todos estos aspectos filosóficos, los artistas contemporáneos, la expresión de las fuerzas, la expresión de los paisajes, esa tradición de paisajismo colombiano pintado, mis propias esquemas y visiones a medida que me acerco a este continuo y al final estas variaciones y este viaje a San José del Guaviare. Y yo me pregunto qué es lo que se debe hacer con todo esto, no porque yo les vaya a contar, sino porque en realidad no lo sé. Quiero decir, para mí tal vez la cosa más fuerte fue este viaje a San José, que me parece como este paisaje tan saturado con fuerzas. Está completamente saturado con esta fuerza geológica, también está saturado con estas fuerzas políticas, con estas cosas nuevas, con estas cosas fluidas, con esta violencia, con estas violencia en las fuerzas políticas. Y todos tratan de controlar y de explotar este territorio. Y yo creo que el problema en términos de mi modelo filosófico es que exactamente en dónde es que lo que existe rompe y por ejemplo en donde la selva desaparece, entonces no trae liberación ni nada nuevo en el entendimiento de Deleuze, sino que llega con el dolor y con la inseguridad y con la muerte. Entonces, ¿qué puedo hacer yo frente a esto? Tal vez Deleuze y Guattari tienen la respuesta más realista. Ellos dicen que podemos hacer una sensación que exprese una resistencia a una fuerza que existe, a un poder que existe, y a una forma que existe. Pero depende de los otros, luchar por el cambio político real. Yo solamente puedo anunciar este cambio, solamente yo puedo lograrlo. Entonces, en este sentido, el paisaje alrededor de San José busca una forma de expresión analógica y una sensación estética en su belleza y en su violencia. Y este es el trabajo del equipo y de Carlos y de Rosario. Y espero que ellos puedan hacer una contribución significativa, pero en realidad es un trabajo en proceso y espero que tal vez de una distancia mayor mi trabajo también pueda contribuir a esto. Muchas gracias. Yo quiero preguntar particularmente cuál es la diferencia entre paisaje y naturaleza, dado que pues hablabas bastante de ambos términos, sin embargo, pues no me quedó claro cuál podría ser la diferencia esencial. Sí, es una gran pregunta. Yo creo que la naturaleza y el paisaje son nombres, posiblemente para la misma cosa, pero tal vez con acercamientos que vienen desde diferentes direcciones. Entonces la naturaleza en general es un acercamiento desde la dirección de su opuesto, que es la cultura. Entonces la naturaleza es lo que la cultura toma y explota. Y en los recuentos más recientes es tal vez algo que nunca podamos tener acceso. El paisaje, en términos estéticos, digámoslo, también en términos políticos, es una expresión cultural. Entonces, usualmente es, en el caso de un paisaje estético, es una representación o una expresión, como he tratado de decir, de la naturaleza. Y en el sentido político es
está más relacionado, digamos, con los eventos históricos o actuales y entre las relaciones entre el poder y la fuerza que constituyen esos eventos. ¿Eso me responde a su pregunta? A mí me quedó como resonando esa idea de la resistencia. ¿Podrías ampliar un poquito más esa idea del arte como resistencia o esa expresión de esas fuerzas? O sea, ¿cómo se podría ampliar, sí, esa idea de la resistencia? No sé. Bueno, yo creo que utilicé el término específicamente en el sentido de que Guattari lo usa. Digamos que para ellos, no solamente para ellos, sino también para la tradición del pensamiento revolucionario, la pregunta principal en política es cómo podemos hacer que algo suceda que no esté determinado por lo que ha sucedido antes. Y esa es la pregunta básicamente de producir algo nuevo. Y ese es un problema político principal, porque cada vez que descubrimos algo que queremos cambiar, entendemos también que hay algo debajo de eso, que no ha cambiado a través de nuestras acciones. Entonces, para Guattari, la resistencia política está conectada a las prácticas artísticas, porque las prácticas artísticas son un tipo de laboratorio de experimentación en el que las cosas que son nuevas, en que nuevas cosas emergen. Entonces, las nuevas tecnologías y las experiencias y las tradiciones de cómo crear algo que no esté condicionado o terminado por lo que ha sucedido antes en la historia del modernismo. La vanguardia es el tipo de ejemplo perfecto para esto. Deleuze Guattari, un modernista, en mi opinión. Entonces, cuando se discuta la resistencia desde el arte, lo que quieren decir es que el artista puede producir una sensación que a veces es llamada un evento, es algo que emerge y es algo nuevo. ¿Cómo se llega a eso en relación con la fuerza? Entonces, en relación con la fuerza, lo que dicen es que un artista tiene la habilidad de dar la sensación de una fuerza que rompe su forma, que rompe su propia condición y que emerge desde las fuerzas que continúan lo que fue, las fuerzas que nos dan la normatividad, que nos dan los clichés, que nos dan lo que está ya hecho y lo que discutimos. Entonces el arte esta es la forma de la resistencia del arte, y es que es precisamente un tipo de tecnología para producir estos momentos que desfiguran, como dice Deleuze, desfiguran la representación, desfiguran las condiciones bajo las que vivimos. Entonces, esta es la manera como el arte además trabaja como un visionario. Uno de los términos preferidos de Deleuze. Un artista es un visionario porque puede ver y producir una imagen de estos momentos nuevos. Pero el artista no puede hacer mucho más que eso. Un artista no puede producir una revolución política real. Un artista no puede realmente producir cambio social real. Aunque, bueno, algunos artistas contemporáneos están metidos en esto. Pero un artista puede simplemente dar una visión de lo que puede llegar a ser. Y en este sentido, para Guattari, la resistencia es una práctica utópica, básicamente, porque se trata de dar visiones de algo que no está decidido ya, algo que tiene un tipo de libertad de cierta manera. Tal vez no es un término que ellos utilizarían, pero es la manera en la que la creación se convierte en una fuerza política muy fuerte.
creo que lo dijiste, pero quisiera volver a escuchar el momento de los drones. Sabemos que un dron tecnológicamente fue creado por la industria militar en principio, pero hoy los usamos para investigación científica y aquí hay un ejemplo de un uso estético tal vez todavía está en borrador, digamos, pero hay un uso estético del dron, es decir, cómo se juega esta innovación tecnológica con una innovación estética en un marco de una fluctuación de fuerzas en un paisaje que es múltiple. Eso es muy interesante. Quería discutir un poco más sobre eso, pero bueno, sí, yo lo que quiero decir, uno puede ver de inmediato esta suavidad extraordinaria del video del dron. Entonces es en realidad cinemática y tiene esta cosa, esta superficie plana, si usted quiere decirlo, es suave, sin sobresaltos, es una visión tecnológica. Pero creo que lo que es más interesante acerca de esto es que existe claramente una conexión entre el desarrollo del paisajismo, de las pinturas, y el desarrollo de la perspectiva. Y el desarrollo de la perspectiva está muy claramente conectado a las operaciones militares también. Estamos hablando del siglo XVI y el siglo XVII. Entonces ya hay una relación directa entre la tradición paisajística en la pintura y los usos militares de la perspectiva que podemos tal vez analizar y traer hacia el uso de los drones para grabar el paisaje en el Guaviare. Entonces creo que también es un tema de cómo entendemos esta idea de deformación o de desfiguración. Yo creo que la elevación del dron y esta verticalidad que el dron le da a las imágenes es definitivamente, cuando uno lo ve por primera vez, extraño. Pero es cierto que también es una tecnología popular cada vez más y entonces creo que esta condición de extrañeza va a desaparecer de su estética. Entonces, sí, ahora creo que estoy de acuerdo con usted en el sentido de que hay unas resonancias entre la perspectiva militar que el dron le da a esto y lo que sucede en términos de las fuerzas sobre el suelo en el Guaviare y todo este tipo de relaciones entre la violencia y la tecnología que está sucediendo no solamente ahí sino en todas partes. Pero creo también que hay un sentido en el que estas conexiones no se pueden evitar y ya han existido desde el principio del paisajismo de todas formas. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahorita y gracias, Stephen, por esa bonita presentación y ese relato tan vívido y tan polémico, porque al fin y al cabo es una zona en la que creemos que está en una tensa calma, pero está totalmente vibrante y pues ya en esta distancia también es interesante escuchar como esa narración y mucho más en otra lengua y desde una perspectiva que es la que tú traes también. Entonces para mí es muy significativo escucharte digamos, de la manera como estás abordando el paisaje, porque para nosotros es muy común todas estas historias, pero hablarlas en estos contextos no es cosa tan sencilla, ¿sabes? Es como un silencio que está como más abierto, ¿no? Es polémico. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos.